Con la primera entrevista de esta mañana recibimos vía remota a Gregorio Iraola. Recientemente la red de Institutos Pasteur premió como uno de sus talentos del año a este científico uruguayo por su trabajo a propósito de la microbiota en América Latina. Hoy vamos a conocer más sobre su trabajo y vamos a hablar también, por supuesto, sobre el avance de la cepa Omicron en el mundo. Estamos en contacto con Gregorio Iraola a través de Zoom. Buenos días. Gracias por estos minutos con Arriba Gente, Gregorio. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, me gustaría comenzar que nos cuentes este premio. ¿Qué significa a nivel científico para tu trabajo, para tu persona? Bien, bueno, sí, es un reconocimiento muy importante que, bueno, justamente premia el trabajo científico dentro de la red de Institutos Pasteur, que es una red de más de 30 institutos alrededor del mundo. Y en este caso, bueno, el premio se debió fundamentalmente al trabajo que desde Uruguay venimos haciendo, pero a nivel latinoamericano, con el consorcio Latinbiota, que busca comprender el rol de la microbiota intestinal a nivel continental en enfermedades que son relevantes para la región. Gregorio, ¿qué es la microbiota y por qué a nivel regional es el estudio, digamos, las condiciones de vida, la latitud, el clima, la alimentación, tiene que ver con todo eso? Sí, exactamente. Primero, bueno, la microbiota es básicamente un componente de nuestro cuerpo que es indispensable para la salud y para que el sistema inmune, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, gastrointestinal, básicamente todos los sistemas de nuestro cuerpo tengan una fisiología normal, es decir, funcionen de forma normal. Y esta microbiota justamente está compuesta fundamentalmente por bacterias, pero también por virus, por hongos microscópicos que colonizan nuestro cuerpo, nuestro intestino, nuestras vías respiratorias, nuestra boca, y de esa manera interactúan sobre todo con nuestro sistema inmune y modulan distintas funciones del cuerpo, haciendo que justamente el cuerpo funcione bien. Cuando esta microbiota está alterada, sucede que se dan o se favorecen determinadas patologías o condiciones. Gregorio, primero que nada, felicitaciones por este Talent Award también desde aquí, desde Arriba Gente, lo felicitamos. Pero conocer un poco por qué esta zona del continente, esta región, no tenía este tipo de avances en estudios, en investigaciones, comparativamente con el resto del mundo. Y bueno, son estudios, primero que el estudio de la microbiota intestinal, sobre todo, que es en la cual estamos enfocados en primer lugar, requiere de tecnologías y son estudios bastante costosos que naturalmente comenzaron a ser realizados y hacerse más populares en regiones del mundo con mayor poder adquisitivo, países más industrializados que llamamos de altos recursos o de altos ingresos. Entonces se fue generando históricamente un sesgo hacia el análisis y el estudio de, naturalmente, poblaciones que viven en esos países, fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. Ahora, y sí. No. Terminé, yo le hago la consulta después. El motivo por el cual lo estamos haciendo ahora en Latinoamérica es porque conocemos que justamente el microbioma o la microbiota intestinal varía y se compone en mayor medida de acuerdo a factores ambientales, y me estoy refiriendo a factores ambientales tales como la dieta, o sea, lo que comemos básicamente, nuestra forma de interactuar, nuestra cultura, el acceso de las poblaciones a medicamentos, la calidad del agua, muchísimos factores socioeconómicos, culturales y comportamentales que justamente son los principales determinantes de cómo varía la microbiota. Y claramente esos factores son radicalmente distintos en Latinoamérica o en otras regiones del mundo con respecto a estos países que les mencionaba anteriormente. Ahora, la consulta es, con toda esta información
¿Qué se va a hacer luego? ¿Cómo se analiza y sobre todo cómo puede favorecer el avance a nivel de la ciencia, a nivel de medicamentos? Bueno, el primer objetivo fundamental que teníamos durante estos 2 primeros años del proyecto, de 2019 a 2021, era generar una referencia de cómo varía la microbiota intestinal en Latinoamérica en personas saludables. ¿Por qué? Porque justamente necesitábamos saber cómo varía y cómo se compone la microbiota en personas saludables para luego entender qué es lo que pasa cuando aparecen enfermedades que son relevantes en la región. Entonces ahora, en esta segunda etapa que comenzó ya, nos estamos enfocando en distintas enfermedades que son altamente prevalentes o importantes para los países que forman parte del consorcio. Y esos resultados, lo que van a traer o cómo se va a usar esta información, bueno, desde mejorar el diagnóstico de enfermedades, descubrir marcadores que permitan detectarlas de forma temprana, definir blancos terapéuticos, nuevos blancos terapéuticos basados en la microbiota e incluso utilizar la propia microbiota como una terapia. Es decir, desarrollar intervenciones terapéuticas que estén basadas en modificar esa microbiota que se alteró para que se vuelva al estado normal y de esa forma se reviertan los efectos de la enfermedad. Estamos hablando de enfermedades tan diversas como desde la obesidad, distintos tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etcétera, etcétera. Y justamente también podría tener un costado relativo al coronavirus, para poner un ejemplo, como un agente patógeno externo, tener un sistema inmune más fortalecido con estas investigaciones que están haciendo. ¿Podría, digamos, blindar mejor a los seres humanos para coronavirus o la aparición de otros agentes, más allá de la vacunación, Sí, por supuesto? Sin duda que sí. O sea, desde el punto de vista de las enfermedades infecciosas, tiene una gran importancia también conocer todo esto, comenzando por los problemas de resistencia a los antibióticos que hay a nivel internacional. Y bueno, antes del coronavirus, la resistencia a antibióticos era lo que ocupaba las portadas de todos los medios y bueno, muy enfatizado también por organizaciones como la OMS. Entonces, eso sin duda que sí. También específicamente en la parte de SARS-CoV-2 hay una importancia radical, ya que, como les decía, una de las funciones principales de la microbiota es mantener saludable y potenciar nuestro sistema inmune. De hecho, hay algunos estudios muy preliminares que han salido a la luz en los últimos días que muestran que cuán buena es nuestra respuesta a la vacuna de SARS-CoV-2. Ustedes saben que hay personas que responden mejor y otras que no responden tan bien a la vacuna, es decir, hay gente naturalmente que genera una respuesta inmune más fuerte y otras no tanto. Bueno, esa variabilidad natural podría estar implicada la microbiota intestinal en esa variabilidad natural. Es decir, Ahora, hay personas que pueden llegar a tener determinada composición de su microbiota que favorezca que cuando lo vacunan la respuesta inmune sea mucho mejor que otras personas que naturalmente tienen otra composición de la microbiota y su respuesta a la vacuna no es tan óptima. La llegada de esta nueva variante, ¿en qué medida nos puede empezar a afectar o no, teniendo en cuenta lo que sucedió primero con la P1, después con la Delta, ahora con Omicron? ¿Qué revelan esos estudios, sobre todo a nivel de esta región del continente? Bueno, hay que tener en primer lugar en cuenta que cada nueva variante que aparece de SARS-CoV-2, más allá de sus propias características biológicas, que en el caso de Omicron todavía no las conocemos del todo, o sea, no son eventos independientes con respecto a lo que pasó antes. Claro. Cuando llegó P1, nuestra población estaba totalmente expuesta porque no teníamos vacunas, no se había comenzado a vacunar. La situación fue totalmente distinta que cuando llegó Delta.
que gracias a la gran cobertura de vacunación que logró Uruguay, prácticamente Delta no causó mayores problemas a nivel local. Entonces yo creo que con Omicron sí no pasa que, bueno, se descubre que esta variante realmente impacta de una forma muy significativa la protección generada por las vacunas. Yo creo que en Uruguay al menos vamos a tener una situación parecida a la que tuvimos con Delta. Y Gregorio, ¿qué indicios hay en cuanto a esto? Porque cuando nos dicen que tiene 30 mutaciones, que sobre todo son en las espículas, ¿no? Que es ese instrumento que tiene el virus para meterse en las células, ¿qué indicios manejan ustedes en cuanto a su peligrosidad? En realidad, el número de mutaciones en sí mismo no representa un riesgo o que el virus vaya a ser peor, ¿verdad? Las mutaciones son variabilidad que se genera en el material genético del virus y bueno, sí, obviamente puede impactar en su biología, pero también puede impactar hacia el otro lado, es decir, en vez de hacerlo más virulento o más peligroso, hacerlo más suave en cuanto a los síntomas que causa la enfermedad, etcétera, etcétera. Eso puede pasar. Entonces, cuando uno escucha tiene 30 mutaciones, en realidad no debería alarmarse a priori. Puede tener 100 mutaciones el virus y en realidad no tener ningún efecto específico nuevo sobre la presentación de la enfermedad o alguna cosa que tenga que ver con la respuesta inmune, etcétera, etcétera. Lo que sí debe importarnos son observaciones que, bueno, sí se han hecho y son las que despertaron alarma, como la rápida diseminación del virus a nivel de los países donde se descubrió primero, su rápida expansión internacional, ya hay casos detectados prácticamente en todos los continentes. Ahora lo que resta es conocer, mediante experimentos que se están realizando en distintas partes del mundo, cómo se relaciona esta nueva variante con la protección determinada por la vacuna contra las variantes previas que ya venían circulando. Y a propósito de la presencia de esta variante en todos los continentes, ya se sabe que está en Argentina, está en Brasil. ¿Qué se sabe de Uruguay con esta vigilancia que se venía haciendo? Vigilancia que no sé en qué calidad continúa, te lo estoy preguntando. Y bueno, digamos, las probabilidades de que venga a Uruguay son prácticamente de 100%, ¿no? Sí, sin dudas. O sea, eso es inevitable que suceda y bueno, en algún momento, próximas semanas, días, no sé, meses, seguramente lleguemos a los datos y a la conclusión de que esta variante llegó a Uruguay y le estaremos informando oportunamente. El trabajo de vigilancia genómica continúa realizándose en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, quien en este momento es quien solicita qué muestras o qué casos son los que se evalúan por secuenciación para determinar la variante que representan y bueno, luego esa dinámica sigue de esa manera en interacción con el Ministerio. Y bueno, seguramente, ya les digo, que ingrese la variante Omicron a Uruguay es cuestión de tiempo, probablemente como sucedió con Delta. Iraola, ¿a qué le podemos adjudicar la cantidad de variantes que han ido apareciendo de COVID-19 a lo largo de esta pandemia? Ya mencionábamos algunos, la P1, la Delta, Omicron ahora. Por algunos sectores se menciona la distribución desigual de las vacunas. ¿Qué otro aspecto se puede estar teniendo en cuenta, bueno, para la aparición de estas nuevas variantes? No, bueno, las variantes, si uno deja al virus evolucionar naturalmente, las variantes van a continuar apareciendo. Esa aparición de variantes, o sea, la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes es mucho más alta cuando el virus circula en gran cantidad, es decir, cuando hay brotes descontrolados y prolongados en el tiempo del virus en distintas regiones.
¿Cómo controlar esos brotes? Bueno, hasta la aparición de las vacunas, las medidas eran medidas de distanciamiento, bueno, de lockdown, etcétera, etcétera. Para evitar que la gente se contagie y hacer que el virus circule en menor medida. Con las vacunas, bueno, ahora tenemos las vacunas para generar el mismo efecto, para disminuir la circulación del virus a nivel comunitario. Entonces, la distribución desigual de las vacunas en el mundo genera que en determinadas regiones siga habiendo circulación descontrolada del virus y por tanto la probabilidad de que emerjan nuevas variantes sigue siendo alta. Entonces, de aquí en más nosotros deberíamos seguir esperando la aparición de variantes inevitablemente en aquellas regiones del mundo o países donde todavía haya una situación no controlada de la epidemia a nivel de ese país. Y bueno, la cobertura de vacunación es uno de los principales parámetros que uno puede observar o que puede analizar cuando está estudiando este tipo de cosas. Gregorio, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. A ustedes y a las órdenes. Y felicitaciones nuevamente entonces por el reconocimiento, el merecido reconocimiento. Cerramos por aquí entonces la entrevista con Gregorio Iraola, responsable del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur de Montevideo.